Mis hermanos, si me acompañan ahí en el libro de Romanos, las últimas oportunidades que he tenido de compartir por la gracia del Señor, la misericordia del Señor, la palabra aquí en medio de los hermanos, habíamos venido considerando partes de esta epístola a los romanos. Ponía el Señor en mi corazón el poder volver a considerar juntos algunos aspectos que el Señor nos revela por su palabra en esta epístola. Y confiamos en que no sea solamente una insistencia propia nuestra, sino que sea más bien algo que el Señor quiera recordarnos, mantenernos frescos en nuestro espíritu. Amén. Y que sabemos que la palabra del Señor siempre es útil en nuestra vida, aunque sean algunos aspectos que quizás nosotros mismos ya hayamos considerado en otras oportunidades y hayamos meditado. Siempre es importante que el Señor pueda recordarnos, afirmarnos en ellos, amén, y que los mantengamos siempre en nuestro corazón, constantemente. Entonces, si me acompañan los hermanos ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, habíamos venido considerando un primer aspecto que nos hablaba allí en el capítulo 3 de esa justificación que el Señor obró por medio de su Hijo a nuestro favor. Y consideramos allí que ese primer aspecto de la justificación del que nos habla allí la palabra tiene que ver con ese aspecto objetivo de nuestra justificación, ese aspecto más jurídico y legal, por medio del cual el Señor Jesucristo cumplió y pagó el precio de nuestros pecados, por nuestros pecados. ¿Amén? El Señor Jesús, viviendo una vida perfecta y yendo a la cruz y derramando su sangre y su vida allí en la cruz del Calvario, pagó el precio, el juicio que Dios había establecido por causa de nuestros pecados. ¿Amén? Y el que Él haya pagado ese precio y que Él haya vivido justamente una vida justa, aferrada a la voluntad del Padre y venciendo toda tentación en su carne, y como hombre yendo a la cruz y muriendo por nosotros, ese es el sustento necesario y suficiente por el cual ahora el Señor nos ha justificado a nosotros, nos justifica. Amén. Y vimos allí esa gran conclusión a la que el apóstol Pablo llegó después de haber por el Espíritu recibido esa revelación tan clara de que no hay otro camino para ser justificado delante de Dios, sino por medio de ese nuevo camino que el Señor habló por su Hijo. ¿Amén? Y llega entonces a esa gran conclusión ahí en el capítulo 3 y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿No? Y recalcábamos el hecho de que necesitamos ser justificados porque verdaderamente habíamos pecado y habíamos ofendido la santidad y la justicia de Dios, y por eso es que necesitamos ser justificados. Si no hubiésemos transgredido la justicia de Dios, pues no necesitábamos que alguien nos justificara, pero como hemos evidenciado que pecamos y también ha sido evidente de que no podemos dejar de pecar, entonces necesitamos a alguien que nos justifique, y ese alguien que nos justifique es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. ¿Amén? De manera que de alguna forma jurídicamente o legalmente alguien ya pagó el precio que nosotros debimos haber pagado, y por tanto esa base es suficiente para que ahora nuestros pecados hayan sido perdonados y seamos justificados delante de Dios. ¿Amén? Y entonces luego también examinábamos que la palabra nos muestra otro aspecto también de esa justificación y de esa salvación que Dios quiere entregarnos. ¿Amén? Y es que no solamente el Señor quiere justificarnos en el sentido de perdonar nuestros pecados, sino y salvarnos, como decíamos, de la condenación y de la perdición eterna, lo cual el Señor logró al morir por nosotros en la cruz y perdonar nuestros pecados, sino que también, además, ahí en el capítulo 5 nos habla entonces ahora el apóstol Pablo de que además de ser salvos de esa ira justa de Dios que viene para juzgar todo lo que no está conforme a su voluntad y a su santidad, que además de ser salvos de la ira de Dios, ahora el Señor quiere que seamos salvos por su vida. Y entonces ahí recalcábamos el aspecto de cómo el Señor, además de perdonar nuestros pecados y de justificarnos, ha derramado de su Espíritu en nosotros
y por medio de su Espíritu nos ha dado vida. Amén. Y ahora entonces el Señor, por medio de esa vida que nos ha dado y por medio del compartir su Espíritu con nosotros y de que el Espíritu nos transmita ahora la vida de ese Cristo glorioso y glorificado con el Padre, entonces el Señor opera una salvación ahora ya no externa en nosotros, sino también ahora interna. Amén. Tiene que ahora por su vida salvarnos, ya no solamente de lo que hacíamos, no solo perdonarnos de lo que hacíamos, lo cual hizo el Señor por medio de su sangre, y tenemos acceso por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino que además ahora el Señor también tiene que salvarnos también de lo que nosotros somos, ¿amén? De la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Y para eso el Señor entonces no solamente necesitaba derramar su sangre en la cruz, sino que también necesitaba enviar de su Espíritu Santo para que habite en nuestro espíritu ahora, y por esa vida que transmite el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces podamos también empezar a ser salvos ahora por la vida de Dios que mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces por eso leíamos aquel pasaje allá en Romanos capítulo 5, donde dice que el Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces ahora vamos a continuar un poco más ahí en el capítulo 5 entonces, con la ayuda del Señor. Ahora leamos desde el verso 12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por tanto liga lo que venía hablando antes con lo que va a empezar a hablar ahora, ¿sabes? Y es que ahora va a empezar entonces el apóstol Pablo también a mostrarnos por qué era necesario, por qué es necesario ser también salvos por la vida de Dios, ¿sabes? Por qué era necesario que no solamente el Señor perdonara lo que habíamos hecho, sino que ahora tenga que transformar lo que nosotros somos. Amén. Y porque era necesario no solamente ser justificados de una manera externa y legal, sino, como vamos a leer ahora un poco más adelante, no solamente ser justificados, sino también ser constituidos justos. O sea, hacernos justos a nosotros en nuestro ser. Amén. Ir constituyéndonos en nuestra vida, ir constituyéndonos en justicia, ir formándonos a un ser justo, ir transformándonos a la justicia de Cristo mismo. Entonces, la razón por la que Pablo comienza a hablar acá es: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea, la razón por la cual nosotros necesitamos también el obrar una salvación más profunda de Dios en nuestra vida, que también sea ahora interna, ya no solo objetivamente siendo salvos y perdonados, sino ahora también subjetivamente en el interior nuestro, es que en nosotros ocurrió algo en nuestro vida cuando el primer hombre cayó. Dice, cuando el primer hombre cayó, dice entonces que algo entró en el ser del hombre, y ese algo que entró es el pecado. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea que eso que entró en el hombre es lo que produjo la muerte y afectó el ser del hombre. O sea que, como bien sabemos, nuestra condición no era simplemente que nosotros somos hombres buenos, solo que de vez en cuando nos equivocamos y cometemos cosas que ofenden a Dios. Y que si Dios simplemente perdonara aquellas cosas que nosotros en algún momento nos equivocamos y cometemos incorrectamente y ofendemos la santidad de Dios, pues con eso sería suficiente. Pudiéramos llegar a pensar eso de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros somos buenos y que el hombre en realidad es bueno, solo que de tanto en tanto se equivoca. Y entonces para eso fue que Dios envió a su Hijo, para perdonar aquellos pecados que de vez en cuando nosotros cometemos, y que con ese perdón de aquellos pecaditos que nosotros cometemos, pues ya está solucionada nuestra situación. ¿No? Pero nosotros, lo que nos enseña la palabra y lo que Pablo ahora empieza a recalcar acá, y empieza a hacer notar por qué necesitamos ser salvos ahora también por la vida de Dios. No solamente perdonados de aquellos pecaditos o de aquellos grandes pecados que cometemos, sino que de hecho algo ocurrió en nosotros cuando aquel primer hombre cayó. ¿No? Y es que cuando Adán cayó,
entonces permitió que entrara en el ser del hombre algo que se llama el pecado. Y por causa de ese pecado entonces entró también la muerte en el ser del hombre. De manera que delante de Dios, Adán pasó de tener la posibilidad de estar en vida, ahora a pasar a una condición de muerte. Y dice que eso ocurrió con el primer hombre. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, aquí nos muestra un principio, y es que aquel pecado de Adán, que permitió que el pecado, que es como, es algo que entra en el ser del hombre de Adán, y por tanto por ese pecado entró la muerte, eso no solamente afectó a Adán, sino que afectó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto el pecado y la muerte pasó desde Adán hacia todos los hombres, entonces todos los hombres, por causa de ese pecado que entró en nuestro ser y que heredamos desde el primer Adán, entonces llegamos a pecar. Entonces hay un principio acá que el Señor necesita que nosotros entendamos bien, y es que el Señor, todo lo que ocurrió en Adán, no ocurrió solo en él, sino que ocurrió en todos los que descendemos de esa misma simiente que fue caída, que es la simiente de Adán. Por tanto, todos los que hemos nacido de Adán, todos los que hemos nacido de esa misma simiente que es Adán, todos heredamos esta condición de muerte y traemos en nuestro ser esa ley, esa entidad que es el pecado que entró en nosotros, ¿no? Como bien explicaba algún hermano alguna vez, el pecado es como ese veneno que nosotros nos tomamos, ¿no? De manera que ese veneno ahora está en nuestro ser. Y claro que seguramente ahora ese veneno va a producir estos efectos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero de los efectos que produce ese veneno en nuestras vidas, si solo tratamos los efectos pero el veneno sigue en nosotros, pues no podemos decir que hemos sido completamente sanos ni completamente rescatados de esa condición en la que ese veneno nos introdujo. Entonces el pecado es eso que entró en el ser del hombre por medio de Adán y fue transmitido a todos, y por tanto también la muerte. De manera que toda la humanidad que desciende de Adán está en esta condición de mortandad delante de Dios. Entonces continuamos leyendo acá, porque el Señor entonces nos empieza a mostrar por medio de Pablo cómo el Señor opera para sacarnos ahora de esta condición. Dice, pues antes de la ley, y esto es lo que evidencia que todos pecaron, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, que fue lo que estuvimos considerando en la primera meditación. Amén. Que la ley de Dios la introdujo para mostrar esa condición caída del hombre, de Adán. La ley de Dios fue dada al hombre caído para evidenciarle su condición, para poder que el hombre tuviese ese diagnóstico delante de Dios de su condición caída y perdida. No quiere decir que hasta que no se introdujo la ley no había pecado. El pecado venía operando desde Adán y en todos los hombres antes de la ley y después de la ley. Pero cuando Dios introdujo la ley, le evidenció al hombre esa condición caída. Dice, por eso dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, y aquí comienza a hacer entonces Pablo ese paralelo entre Adán, que fue aquel primer hombre que cayó y que permitió que el pecado entrara en él y por él la muerte, y que ese pecado entonces afectó a todos los que vienen de él, y empieza a hacer ese contraste ahora con Cristo, porque Cristo es aquella simiente que Dios prometió también que aplastaría la cabeza de esa serpiente, y por medio de la cual el Señor comenzaría a rescatar al hombre. Porque como la simiente de Adán mismo había caído ya, Dios entonces promete una nueva simiente, que es aquella que pisaría la cabeza de la serpiente, y en aquella simiente el Señor traería bendición nuevamente para los hombres.
Y por eso también más adelante le promete a Abraham, en su promesa, se le aparece y le dice que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego también esa misma promesa pasa ahora a Isaac y también a Jacob, y luego a David, y así sucesivamente, hasta que por fin aquella simiente que la palabra del Señor nos revela que es Cristo, aquella simiente prometida, que no vendría de aquella misma línea de Adán, en la cual estaba caída y en la cual estaba vendida el poder del pecado y de la muerte, sino que sería una nueva simiente en la cual Dios bendeciría y traería salvación al hombre. Entonces comienza a hacer Pablo aquí ese contraste, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí con este versículo Pablo como que resume todo lo que ha venido diciendo hasta acá, hasta atrás. Dice, así que, como por la transgresión de uno solo, vino la condenación a todos los hombres. O sea, la transgresión de Adán que nos afectó a todos, hizo que la condenación viniera a todos los que descendemos de Adán. Ahora, bajo ese mismo principio, dice, de la misma manera, gloria al Señor, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que, gloria al Señor, porque así como es terrible entender que por la transgresión de uno solo al principio, de ese Adán, todos nosotros fuimos condenados, porque delante de Dios en Adán estábamos incluidos todos los que descenderíamos de él, bajo ese mismo principio ahora, entonces el Señor no necesita ahora que aquellos que fueron que transgredieron y que fueron puestos en condenación sean ahora todos justos, sino que ahora necesita es de uno solo que sea justo. ¿Amén? Y ese uno que es justo es el Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Amén? Aquella simiente prometida que no vendría de la simiente de Adán, ¿amén?, sino que vendría por medio del Espíritu, tomando carne, ¿amén?, de la simiente de la mujer y haciéndose hombre, pero un hombre ahora perfecto y sin pecado, un hombre justo. ¿Amén? De manera que en ningún otro hombre hay esperanza, porque cualquier otro hombre, por justo que quiera ser, por justo que quiera aparentar, por buenos consejos que pudiéramos recibir de parte de alguien, nadie está en una posición de justicia delante de Dios. Solo hay uno que ha sido justo. ¿Amén? Y aquel único que ha sido justo es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Hecho hombre. Y gloria al Señor, porque ahora entonces hay alguien que ha sido justo, que es Cristo. ¿Amén? Pero como aprendíamos, leíamos la vez pasada en aquel pasaje, ¿no?, gracias al Señor que Él no solamente se quedó justo Él solito, sino que la palabra de Dios dice que a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe del Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, así como en Adán todos caímos y fuimos condenados, ahora hay uno que es justo. ¿No? De manera que si nosotros pudiésemos participar ahora de aquel que es justo, entonces nosotros podríamos estar en justificación así como Él es justo. ¿Amén? Así como en Adán estamos perdidos y condenados, y así como en Adán estamos sujetos al poder del pecado y de la muerte, así ahora si participásemos de aquel que ha sido justo y de aquel en el que está la vida, entonces
nosotros participaríamos también de la bendición que hay en Él, de la vida que hay en Él, amén, y de la justicia que hay en Él, amén. Y esa es la obra que ha hecho el Señor a nuestro favor, que es lo que dice acá. Dice ahora el verso 19. Porque así como por la desobediencia, no dice de todos los hombres, los muchos fueron constituidos pecadores, no es por la desobediencia de todos los hombres. Claro que después la desobediencia se manifestó en todos, pero no se necesitó que todos desobedeciéramos para caer en condenación, no, se necesitó de que uno solo, Adán al principio desobedeciera, pero por esa desobediencia entonces entró el pecado y la muerte, y esa condenación pasó a todos los que venimos de Él, amén. Entonces, así como por la desobediencia de uno solo, los muchos fueron constituidos, y ese es el problema de nuestra constitución, y de eso es que ahora el Señor quiere salvarnos y librarnos, amén, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que fuimos constituidos a causa del pecado que entró en Adán, y por Adán a todos los hombres. Por causa de la desobediencia de un hombre, todos los hombres fuimos constituidos pecadores, amén. Entonces, así, de esa misma forma, así también, gloria al Señor, por la desobediencia, no dice de todos, por la obediencia, perdón, así también por la obediencia no de todos, no se requiere ahora que todos seamos obedientes y que tú seas obediente para alcanzar la salvación de Dios. No se requiere que todos nosotros lleguemos a ser justos y justificarnos, cada uno de nosotros, a nuestra manera y de la manera en que cada uno de nosotros podamos. No, de la misma forma, bajo el mismo principio, por la obediencia de uno solo, los muchos serán, ya no dice solamente justificados, amén, que es el primer aspecto, que su sangre nos justifica, que su obra en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Pero ahora lo que dice acá es que además en la obediencia que tuvo Cristo, por haber ahora uno sido obediente, que es Cristo, amén, los que participamos de Cristo somos constituidos justos. O sea que no solamente el Señor viene y nos perdona nuestros pecados, pero nuestra constitución sigue siendo la misma, de injusticia, de avaricia, de orgullo, de impiedad. El Señor no nos salvó solamente de esa manera, sino que ahora el Señor, además de eso, por causa de que Él ha sido justo, y ahora nos redime para Cristo y nos pone en Cristo, entonces ya no solamente Él quiere justificarnos, que también lo ha hecho, ahora Él quiere constituirnos justos. El Señor no quiere que nuestra condición sea la de estar constantemente cometiendo pecados sin poder librarnos de esa condición y sabiendo que somos perdonados por su sangre. El Señor no quiere esto. El Señor, además de eso, la gracia de Dios sobreabundó para que además de ser justificados también podamos ser constituidos justos. O sea que Él nos participa de esa justicia también ahora en nuestra vida. El Señor, como decíamos la vez pasada, el Señor no solamente quiere perdonarnos porque robemos y sigamos robando y Él nos siga perdonando y sigamos robando y sigamos perdonando, como dice Pablo un poco más adelante, perseveraremos entonces en ese pecado para que la gracia de Dios abunde. No, el Señor no quiere eso. Claro que cada vez que cometamos algún error, la sangre de Cristo sigue vigente y podemos acercarnos a Él por su sangre y Él nos seguirá perdonando cada vez que nos equivoquemos. Pero el Señor quiere que nosotros conozcamos que Él ha dado una provisión mucho más preciosa para nosotros. ¿Amén? Y que además de perdonar nuestros pecados, Él quiere constituirnos justos, Él quiere librarnos. Él nos ha hecho una nueva criatura que ya no participa de eso que teníamos en Adán. Cuando estábamos en Adán, ¿qué participaba Adán a nosotros? Cuando nuestra cabeza era Adán, cuando estábamos solamente allí con Adán, puestos en Adán, porque como sabemos para Dios solo existen dos hombres en realidad. El primer hombre, que es Adán, el primer Adán, y en ese Adán estamos incluidos todos los que venimos de Adán y de Eva, o sea, todos los que hemos nacido de varón y mujer. ¿Amén? Y allí estamos todos incluidos. Es un principio en el que Dios ve. Entonces Dios ve solamente dos hombres. Un hombre, Adán,
Y de ahí todos los que descendimos de él y estamos en la condición de Adán y participamos de todo lo que Adán nos transmite. ¿Qué nos transmite Adán? La ley del pecado, la esclavitud del pecado que entró en él y la condición de muerte que entró en él. Y por tanto, como el pecado está en nosotros, pecamos, producimos esos pecados. Esta es nuestra condición en Adán. Amén. Y todos estábamos en esta condición, pero ahora el Señor envió a su Hijo, a Cristo. Y Él no participó de esta simiente, sino que Él es una nueva simiente, que venía el Hijo de Dios encarnado. ¿Amén? Y este Hijo de Dios no ha participado de aquella simiente caída de Adán, sino que es una nueva simiente aparte de Adán. Ahora está Cristo. Entonces ahora Dios ve a Adán y a Cristo. ¿Amén? ¿Y qué es lo que ha hecho Dios para rescatarnos de nuestra condición? Mientras que estemos en Adán, el poder del pecado y de la muerte va a estar operando en nosotros y por tanto nos vamos a seguir equivocando y pecando delante de Dios, y aunque querramos salir de esa condición no vamos a poder. Pero ahora el Señor, la salvación que nos ha dado es que hay uno diferente a Adán, que es Cristo. Y en Cristo ya no opera el poder del pecado y de la muerte, porque Él venció al pecado. El pecado, aunque quiso entrar en Él, no pudo hacerlo. Entonces ahora hay un hombre perfecto que es Cristo, que cumplió la justicia de Dios, que fue a la cruz, pero que resucitó porque venció a la muerte también. O sea, aquello que operaba en Adán fue vencido en Cristo. Aquí no entró el pecado ni operó la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Amén. Ahora, entonces lo que Dios hace es pasarnos de Adán y ponernos ahora a Cristo como nuestra cabeza. Nos ha puesto en Cristo. Amén. Y ahora en Cristo Jesús ya no opera aquel poder del pecado y de la muerte que operaba en Adán. Somos participantes ahora de Cristo. Y así como fuimos ahora, como antes en nosotros operaba todo lo que estaba en Adán, ahora si permanecemos en Cristo y si vemos la provisión que tenemos en Cristo, permaneciendo en Él, vamos a empezar a participar de todo lo que hay en Cristo. Y así como aquí fuimos constituidos pecadores, por causa del pecado y de la muerte fuimos constituidos pecadores, ahora si permanecemos en Cristo, que hemos sido trasladados de Adán a Cristo y permanecemos en Cristo, entonces ahora en Cristo seremos constituidos justos. ¿Amén? Y la vida de Dios que está en Cristo y que Cristo nos transmite por el Espíritu, nos va a librar de nuestra condición y de esa constitución caída que heredamos de Adán. Entonces, gloria al Señor, porque no necesitamos en nuestro esfuerzo, cada uno de nosotros de manera independiente, ser obedientes y ser justos. Hay uno que fue justo y Él, ese que es justo y que fue obediente, es suficiente para librarnos de nuestra condición caída y de desobediencia. Amén. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también ahora por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Amén? Vamos a leer otros pasajes que complementan y que confirman esto. Veamos en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Veamos desde el verso 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria al Señor. Un hombre que venció el poder de la muerte, en el que la muerte no logró retener, en el que la muerte no pudo. Entonces dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor, porque aquí hay una promesa, ¿amén? Y es que aquel Cristo que resucitó y que venció, por tanto, demostró que venció al pecado, porque la muerte es el fruto del pecado, de manera que si alguien venció la muerte, quiere decir que no pasó por ese pecado. ¿Amén? Entonces, Él venció al pecado y a la muerte y por eso resucitó. Pero gloria al Señor que no dice que será el único que resucitó, sino que ahora es primicia de los que durmieron. O sea, Él es el primero
entre muchos otros que van a participar también de aquella resurrección que el Señor participó. ¿Amén? Entonces dice, primicia de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, nuevamente recalca esto, también por un hombre, o sea, por Jesucristo, la resurrección de los muertos. Gloria al Señor. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También ahí está la salvación ahora por la vida de Dios que mora en nosotros. En Cristo participamos de la vida de Dios. En Adán todos estamos en condición de muerte. En Adán todos morimos. Pero lo que hace el Señor a salvarnos, además de perdonar nuestros pecados, es cambiarnos de posición, sacarnos de Adán y ponernos en Cristo. ¿Amén? En Cristo, y en Cristo ahora todos seremos vivificados. ¿Amén? Si estamos en Cristo, la vida de Dios va a empezar a fluir por medio de su Espíritu en nosotros. ¿Amén? Y vamos a empezar a ser vivificados, y el Señor va a empezar a morar desde nuestro espíritu y también a pasar a nuestra alma y ganarnos totalmente para Él. En Cristo, todos los que participan de Cristo, gloria al Señor, serán vivificados. También dice acá más adelante en el versículo 45, dice así, de ese mismo capítulo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, que se convirtió en una alma viviente. ¿Amén? Esta no era la condición que Dios quería en la que Adán se quedara. Dios no quería solo que Adán fuera una alma viviente. Él quería que en aquel primer hombre el Espíritu de Dios viniera a él también y no fuera solamente un hombre almático y por tanto también carnal, ¿no?, sino que en él entrara la vida de Dios. Pero eso fue justo lo que no pudo ocurrir en Adán. Ocurrió lo contrario. En lugar de Adán tomar del árbol de la vida, tomó de aquel otro árbol, y tomando de aquel otro árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, lo que hizo fue permitir que en lugar de entrar el Espíritu de Dios que lo vivificara con la vida de Dios en él, permitió que entrara más bien el poder del pecado y de la muerte que lo sometió en su condición. ¿Amén? Y que lo mató, como Dios le había advertido que ocurriría. Entonces Adán, ese primer hombre que Dios creó, entonces fue apenas un alma viviente. ¿Amén? Pero luego dice acá, el postrer Adán, o sea, el último Adán. Por eso decíamos que para Dios no hay sino dos hombres en realidad. ¿Amén? El primer Adán, y en él están incluidos todos los que venimos de él, y el postrer Adán, que es Cristo, que ahora es espíritu vivificante. ¿Amén? O sea, en la condición de Adán estamos apartados de esa vida, de esa vivificación que nos da el Espíritu de Dios. Ahí está Cristo, que es quien nos vivifica a nosotros, ¿no?, y que nos saca de esa condición de muerte a una condición de vida en el Espíritu. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre, o sea, Adán, es de la tierra, es terrenal. Quedó solamente en una condición perdida, terrenal, sin ningún contacto con lo celestial, apartado de la vida y de la gloria de Dios, como sabemos que era la condición. Pero luego dice, el segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, y fíjense que aquí se confirma ese principio, amén, el segundo hombre, es decir, que después entre Adán y Cristo, Dios ve un solo hombre. ¿Amén? Claro que después de Adán vinieron miles de hombres hasta que vino Cristo, pero para el Señor solamente está Adán y en su condición participamos todos. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, amén, ahí está la nueva simiente de la cual nosotros participamos, es del cielo. Y luego dice, ¿cuál el terrenal? O sea, como estaba Adán, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Gloria al Señor, porque participamos nosotros de aquel segundo hombre que es Cristo, ¿no? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como participamos de toda la maldición que estaba en Adán y de esa esclavitud al pecado, y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos entonces también la imagen del celestial. Gloria al Señor. Amén. Ahí vemos ese principio. Los dos hombres
Como antes participábamos de todo lo que operaba en Adán negativamente, pero ahora en Cristo, los que participemos de aquel segundo hombre, que es Cristo, por su Espíritu, entonces Él nos vivificará y nos irá transformando a la imagen de aquel en que nosotros estábamos y somos hechos. Entonces el Señor ahora nos ha puesto en Cristo, y por medio de ese cambio de posición, entonces el Señor quiere no solamente ya justificarnos, sino también constituirnos justos, hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Amén? Como dice la palabra del Señor, vestidos del nuevo hombre. ¿Amén? Revestidos de ese nuevo hombre, participando de la vida que hay en Cristo, esa vida victoriosa que venció el pecado y la carne, ahora opera en nosotros. Y así como en Adán operaba la ley del pecado y de la muerte que nos sometía y que no nos dejaba salir de nuestra condición de pecaminosidad, ahora en Cristo opera ya no la ley del pecado, sino la ley de vida que opera en Cristo Jesús. Gloria al Señor, pero son dos leyes muy diferentes. Una ley vence a la otra ley. Como explicaba nuestro hermano, el hermano Washmani, ¿no? El pecado es como una ley que opera en Adán. Y esa ley hace que, independientemente de quién seas tú, si provienes de Adán, necesariamente esa ley opera sobre tu condición humana y hará siempre que caigas y que llegues a pecar. ¿No? Es como la ley de la gravedad, que siempre va a operar en nosotros y siempre nos va a jalar hacia abajo, hacia lo terrenal, ¿vale? Sin importar en dónde estemos ni en qué tiempos pongamos a prueba esa ley, siempre nos vamos a caer. Y como el hermano ponía el ejemplo, ¿no? Yo puedo tratar de vencer la ley de la gravedad y decir que voy a sostener este libro acá con mi mano, haciendo ver que la ley de gravedad no opera. Y por mi fuerza puedo tenerlo aquí quizás 1 o 2 horas, pero a los 30 minutos ya vamos a ver cómo la ley de la gravedad me va a jalar hacia abajo, y cuando me doy cuenta ya estoy tocando el piso con el libro, porque la ley está operando. ¿Amén? Puede que nosotros tratemos de evitarla, pero la ley está operando y siempre nos va a jalar hacia abajo. Pero gloria al Señor, porque estar en Cristo es como cuando nosotros nos ponemos cuando el Señor como si nosotros nos subiéramos en un globito, ¿no? En un globo, y ahí opera otra ley. No sé qué ley física será, la termodinámica, lo que sea, ¿no? Que hace que por la presión, que es otra ley, hace que por la diferencia de temperatura y de presión que hay en el globo, la ley de la gravedad no opere de alguna medida en nosotros y empecemos a elevarnos, ¿no? Y podemos ir hacia arriba en vez de ir hacia abajo, que era lo normal. Entonces, estar en Cristo es como que el Señor nos pone en otra ley diferente, ¿no? Y esa ley es la ley de vida en Cristo Jesús, la vida de Dios que Él nos transmite por medio de su Espíritu. Amén. Y empezamos a elevarnos. Amén. Pero hay un peligro todavía, y por eso el Señor Jesús luego tenía que advertirle a sus discípulos, ¿no? Permanecer en mí. Permanecer en mí. Porque hay un peligro, y es que nosotros en algún momento, con el ejemplo que hemos puesto, querramos, pensando que ya hemos vencido la ley de la gravedad, querramos bajarnos un poquito del globo pensando que ya podemos flotar por nosotros solitos, ¿no? Y cuando nos bajamos de aquel globo nos vamos a dar cuenta que inmediatamente caemos. ¿Por qué? Porque es como si volviésemos nuevamente a querer estar en nuestra carne, en Adán. Y siempre que querramos estar en Adán, ahí va a estar lista la operación de la ley del pecado y de la muerte para operar en nosotros. ¿Amén? Pero el Señor quiere que permanezcamos en Él. Por eso el Señor le advertía a sus discípulos: permaneced en mí. ¿Amén? Permaneced en mí. Y el Señor les decía: el que come mi sangre, el que bebe mi sangre y come de mi carne, en mí permanece y yo en él. O sea, ¿cuál es la manera en la cual nosotros permanecemos en Cristo? Dice el Señor: el que come mi sangre, el que bebe de mi sangre, come de mi carne. O sea, el estar siempre bajo esa gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. El no pretender en nosotros mismos ser justos, el no pretender justificarnos por nosotros mismos, sino el depender siempre de la gracia de Dios. Cuando nosotros empezamos a creer que somos algo delante de Dios, inmediatamente caemos de esa gracia e inmediatamente notaremos que volveremos a caer en la condición en la que estábamos al principio. ¿Vale? Por eso Pablo siempre estaba tan atento
de que con tantas cosas que había recibido por la gracia de Dios en su vida, esa gracia no lo fuese inflando tanto que en algún momento él volviera a pensar que era él el que había logrado algo y entonces inmediatamente caer de esa gracia y volver a esa condición. Vamos a leer un versículo que está ahí en Gálatas para ir terminando y vemos cómo Pablo les dice esto a los hermanos ahí de Galacia, en Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo decía? Ya sabía, Pablo había dicho ya antes, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros hemos entendido. Amén. Que ya no somos nosotros, sino que ahora estamos en Cristo. Y es Cristo en nosotros el que nos da la vida. Amén. El que nos vivifica, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Amén. Entonces dice, pero debemos estar libres en esa libertad que Cristo, con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque la condición de los Gálatas, de los hermanos ahí en Galacia, era justamente eso. Habían recibido el Evangelio de Dios, habían entendido que habían sido justificados por la gracia de Cristo. ¿Amén? Y que por medio de la fe ellos obtenían esa gracia y ese perdón por la fe. ¿Amén? Pero luego habían empezado a llegar otros a enseñarles que además de creer y además de la fe, para ser aceptados y ser salvos, necesitaban hacer otras cosas, necesitaban empezar a cumplir ahora la ley nuevamente, una vez que ya Cristo había muerto por ellos. Entonces, como les decía, sí, ustedes fueron salvos por la fe, pero ahora que ya son salvos, tienen que empezar entonces esa salvación, tienen que mantenerla por sus propios méritos, y ahora es necesario que se circunciden nuevamente, que empiecen nuevamente a observar todos los ritos de la ley, a tratar de cumplirlos. Entonces Pablo les decía, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, como que se empezaban a bajar de ese globo y empezaban nuevamente a experimentar a ver si ellos mismos podían sostenerse en la justicia delante de Dios. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y luego les dice esta condición: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, que cómo permanecemos en Cristo. Dice acá que es posible desligarnos de Cristo. El Señor nos ha puesto en Él, y Él quiere que permanezcamos en Él. La manera de permanecer en Él es confiar siempre en su gracia. ¿Amén? No confiar en nuestra propia justicia, mantenernos en los méritos de la sangre y de la vida de Cristo en nosotros, confiando en Él, no confiando como si nosotros fuésemos algo en nosotros mismos, sino siempre permaneciendo en su gracia, en esa condición de gracia. Pero podemos desligarnos de Cristo. ¿Cuándo? Cuando volvemos a confiar en nosotros mismos, cuando empezamos nuevamente a creer que nuestra condición es mejor y que ahora nosotros en nosotros mismos podemos ser justos nuevamente por nosotros mismos. Cada vez que nosotros confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia virtud y en nuestra propia fuerza, inmediatamente nos desligamos de la gracia de Dios y caemos de Cristo. Y nuevamente vuelve y opera en nosotros aquella ley del pecado y de la muerte que seguramente nos hará caer nuevamente. Entonces lo que el Señor quiere ahora es que permanezcamos en Él. Amén. Que permanezcamos en esa condición. Y permanecemos en Él si confiamos en su gracia, si aceptamos nuestra condición, pero también
confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros y nos afirmamos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Amén? Pero no confiamos en nosotros mismos porque nos deslizaríamos nuevamente a nuestra propia condición y nos daríamos cuenta que no somos suficientes para sostenernos ni un solo día delante de Dios y de su justicia. ¿Amén? Entonces el Señor nos ha trasladado a su Hijo, nos ha hecho participantes de Él. ¿Amén? El Señor nos ayude a permanecer en Él por su Espíritu. Amén. Es su Espíritu el que nos ha puesto en Cristo, así de que confiemos en Él y en su gracia. Démosle gracias al Señor. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo, Señor, nos presentamos, Señor, delante de ti, dándote gracias, Señor, por esa obra preciosa de salvación, Señor, que tú hiciste a nuestro favor, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tu Hijo es tu provisión para nuestra condición también, Señor. Gracias, Señor, por tu vida en nosotros, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos renueva, Señor, que nos hace nuevas criaturas en tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos fortalecidos, Señor, y vivificados, Señor. Guárdanos, Señor, de volver a confiar en nosotros mismos, Señor, de caer de tu gracia, Señor, y de volver a estar, Señor, en esclavitud del pecado como estábamos antes. Enséñanos a confiar en tu obra, Señor, y no en nosotros mismos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.